Para los que no me conocen, mi nombre es Edwin Bermúdez, hago parte del equipo de enseñanza de nuestra iglesia Familia Cristiana. Durante estas primeras semanas del año hemos venido hablando de una serie que se llama El Señor lo hará. Y hemos visto a la luz de la palabra, con todas las maravillas y prodigios que hizo Dios con su pueblo al libertarlos de la esclavitud de Egipto, ¿qué es lo que el Señor promete para nosotros para este año 2024? Durante esta serie hemos hablado de que Dios nos guiará en este año, de que Dios peleará por nosotros, y el día de hoy nuestra enseñanza tiene por título, ahí en su bosquejo lo encontrará, El Señor proveerá en este año 2024. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Quiénes de ustedes desean que Dios les provea todo lo que necesiten para este año? Amén. Por mi parte también lo deseo. Así que de eso vamos a hablar un poco en la mañana de hoy. Iglesia, quiero invitarlos a que por favor vayamos a Éxodo capítulo 16. Como ustedes saben, estamos hablando y estudiando el libro de Éxodo. Vamos a dar inicio leyendo los versículos del 1 al 4. Si no tienen ahí su Biblia, no se preocupen, acá en la pantalla aparecerá el texto. Versículo 1. Partieron de Elim y toda la congregación de los israelitas llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, el día 15 del segundo mes después de su salida de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los israelitas murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Los israelitas les decían: ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces el Señor dijo a Moisés: yo haré llover pan del cielo para ustedes, el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley. Amén. Bendito Dios, en tus manos coloco este mensaje, te pido que seas tú hablándole a tu iglesia. Amén. Bueno, iglesia, bien, quisiera contarles un poco acerca de mí. En esta imagen que ustedes ven, el gordito cachetón que está ahí, soy yo, hace pocos años. A mi lado se encuentran mis padres, el señor Florentino Bermúdez Cuevas y mi madre, la señora Sixta Tulia Jiménez Bonilla. Ellos tuvieron sus familias antes de mí, cada uno tuvo sus hijos y siendo mayores se conocieron. Y luego tuvieron a su hijo más lindo, más guapo, eso dice mi esposa, ¿no? Soy yo. Yo tuve la oportunidad de nacer y crecer en Bogotá, allá estudié mi bachillerato y mi primaria, y para poder estudiar una carrera profesional, mi padre tomó la decisión de trasladarnos a la ciudad de Villavicencio. Aquí entré a estudiar enfermería en la Universidad de Los Llanos. Mi padre siempre fue el proveedor económico de mi hogar. Mi madre se dedicaba al hogar, a criarme, yo obviamente me dedicaba a estudiar, y mi padre durante su vida hizo muchas labores. Siendo ya mayor, obtuvo una pensión, pero esa pensión era un mínimo y pues aunque en su momento no lo entendía, él tenía que realizar labores adicionales para suplir las necesidades del hogar. Tal vez aquí las personas que provean económicamente para el hogar me entiendan de qué les estoy hablando. Durante los últimos años de mi carrera profesional, mi padre empezó a decaer en su salud. Achaques de la edad que llaman, una enfermedad trajo a otra, esta otra, y luego de varias hospitalizaciones, entradas y salidas de la clínica, tristemente mi padre falleció el 29 de marzo del año 2017, hace aproximadamente 6 años, un poco más. En ese momento yo estaba iniciando a cursar mi último semestre de universidad y esta es la última foto que yo tengo con mi padre, días, semanas antes de que él falleciera. El proceso de duelo fue durísimo, tal vez algunas personas acá me entiendan. Fue muy complejo, fue uno de los momentos más tristes en mi vida, pero esto empeoraba al saber que el proveedor económico de mi hogar era mi padre. Entonces esto hacía que el proceso fuera mucho más difícil, porque ya mi madre y yo quedamos a la deriva preguntándonos qué vamos a hacer. Quiero que ustedes se hagan la pregunta ahí en su corazón. Si el proveedor económico de su hogar, papá, mamá, esposo, esposa, llegase a morir el día de hoy, ¿qué haría? Yo no tuve la oportunidad de hacerme esa pregunta, yo lo viví en carne propia. Nosotros dependíamos de la pensión que mi padre recibía. No teníamos otros ingresos. Mi madre era mayor, no tenía una edad laboral, yo no había terminado mi carrera, no podía ejercerla, razón por la cual estábamos al frente de una situación muy complicada, muy difícil. Pero Dios utiliza esas situaciones difíciles para mostrar su gloria y su poder. Resulta que meses antes de que mi padre falleciera, yo había entrado a trabajar en una entidad bancaria. Era un trabajo de fines de semana donde claramente no ganaba unos muy buenos ingresos. Era un ingreso mucho menor a un mínimo que a mí me servía porque me daba para mis gastos.
Al morir mi padre, teníamos la necesidad de suplir todas las necesidades de un hogar. Pagar unos servicios, pagar un mercado, pagar las diferentes necesidades que ustedes y yo conocemos. Y ahí es donde el temor abunda en nuestros corazones. Pero Dios fue maravilloso. Inicialmente, cuando mi padre falleció, continué trabajando en esta empresa y yo tenía la oportunidad de comisionar por ventas. Aunque nunca lo había hecho antes de que mi padre falleciera, nunca había logrado las metas que me proponían. Luego de que mi padre falleció y durante los 6 o 7 meses posteriores, mientras se hizo el trámite del traspaso de la pensión a mi madre, Dios me ayudó a cada mes a alcanzar las metas que necesitaba en el banco. Y eso significaba que podía tener unos muy buenos ingresos. Iglesia, yo trabajaba 8 días al mes. Y Dios durante esos 6 o 7 meses me permitió devengar un salario igual o mayor que un mínimo para aquella época, supliendo cada una de las necesidades de mi hogar. Y aunque había temor, aunque había miedo, Dios se manifestó en ese momento difícil en nuestra vida. Durante esos meses no nos faltó absolutamente nada. Hacíamos mercados mucho mejores, podíamos pagar nuestros servicios, podíamos compartir en familia. Y aunque fue una de las épocas más tristes de mi vida, fue uno de los momentos más dolorosos, Dios se manifestó con poder y autoridad. Y de ese Dios es del que les voy a hablar el día de hoy, de ese Dios poderoso que ayudó al pueblo de Israel, que me ayudó a mí y que nos va a ayudar hoy en día. Amén. Por eso, iglesia, quiero invitarlos a que lean la frase central que está en su bosquejo. Dios tiene todo el poder para proveernos en este 2024. Quiero que por favor la lean conmigo. Dios tiene todo el poder para proveernos en este 2024. Iglesia, tal vez ustedes digan, no, Edwin, es que sí, su situación fue difícil, pero no se compara con la mía, usted no sabe por lo que yo estoy pasando. Y tienen razón, tal vez yo no sé la situación de cada uno de ustedes, pero si de algo estoy seguro es que, punto 1, por favor, Dios no nos abandona en medio de la necesidad. Quiero que por favor ahí completen con la palabra necesidad en su bosquejo. Y vamos a ver lo que dice Éxodo 15, versículo 22 o 27. Esto está unos versículos antes del texto que leímos inicialmente. Por favor, en la lectura me pueden seguir. Versículo 22. Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo y salieron hacia el desierto de Shur. Anduvieron 3 días en el desierto y no encontraron agua. Esta historia se sitúa justo después de que Dios hace el milagro con su pueblo de permitirles atravesar en seco el Mar Rojo. Luego de 3 días, pasamos al versículo 23, cuando llegaron a Mara no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por tanto al lugar le pusieron el nombre de Mara. El pueblo murmuró contra Moisés diciendo, ¿qué beberemos? Entonces Moisés clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol. Él lo echó a las aguas y las aguas se volvieron dulces y Dios les dio allí un estatuto y una ordenanza. Y Dios les dijo, si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto a sus ojos y escuchas sus mandamientos, y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo el Señor soy tu sanador. Entonces llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Pongámonos un poco en contexto. Hemos venido estudiando cómo ha sido el proceso de salida de los israelitas de Egipto. Entonces hablamos la semana pasada que se encontraron con el mar al frente, con el desierto atrás y los egipcios siguiéndolos, y Dios de manera milagrosa abrió el mar, ellos atravesaron el mar, los egipcios murieron en el mar ahogados. Ahora el pueblo de Israel se enfrentaba a un nuevo reto, tenían que empezar a suplir sus necesidades básicas, tenían que empezar a saber cómo se iban a alimentar, cómo se iban a hidratar y demás. Y recordemos que no hablamos de 30 o 40 personas, de 10 o 20 familias, hablamos de casi 2 millones de personas que a diario necesitaban alimentarse, que a diario necesitaban consumir alguna bebida. Eso era una necesidad sentida. Pero iglesia, recordemos que Dios es omnisciente, Dios todo lo sabe. Dios sabe su pasado, sabe su presente y sabe su futuro. Él sabe por lo que usted ha pasado, por lo que está pasando hoy y por lo que va a pasar mañana. Y dentro de todo lo que Él sabe su necesidad. Dios conocía la necesidad de su pueblo. Y en los textos que vamos a estudiar el día de hoy vamos a ver cómo Dios no era ajeno a la necesidad de su pueblo, pese a que su pueblo no lo merecía. Y es que eso sucede con nosotros. Dios está con nosotros, letra a pesar de que olvidamos las maravillosas obras de Dios a nuestro favor. Qué buenos somos nosotros para olvidar lo que Dios hace en nuestra vida. Los versículos 22 y 24 que acabamos de leer nos dicen así.
Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo y salieron hacia el desierto de Shur. ¿Anduvieron cuántos días? 3 días nomás, y no encontraron agua. Cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por tanto, al lugar le pusieron el nombre de Mara. El pueblo que hizo murmuró contra Moisés diciendo que beberemos. Iglesia, qué fácil es para nosotros tener mala memoria de todo lo que hace Dios en nuestras vidas. Dios 3 días antes había abierto el mar y había permitido que 2 millones de personas atravesaran en seco. Y cuando los venían siguiendo, Dios cerró el mar sobre aquellas personas que los venían siguiendo. Esas son situaciones que uno dice, oiga, jamás olvidaré. Pero pasaron 3 días y el pueblo ya había olvidado esa situación, ya había olvidado ese milagro, ya había olvidado que ese Dios milagroso, que ese Dios poderoso, que ese Dios que los había librado milagrosamente de Egipto, ese Dios que les había permitido atravesar el Mar Rojo, estaba ahí con ellos. Y qué buenos somos nosotros para eso. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Dios ha hecho milagros en su vida en algún momento? En mi vida, muchísimos. Innumerables, diría yo. El día de hoy estar acá es un milagro. Fuimos en carretera hasta Casillas, volvimos y Dios nos trajo con bien. No sabemos de cuántas cosas los libró Dios a ustedes en el trayecto al venir acá a la iglesia. El hecho de que hoy nos levantáramos y pudiéramos respirar oxígeno por nuestra propia cuenta es un milagro. Pero muchas veces nos olvidamos de ello. Iglesia, si nosotros tuviéramos la capacidad de tener memoria de al menos el 90% de las cosas que Dios hace en su vida y en la mía, cuando llega la prueba y la dificultad podríamos atravesarlas de una manera más tranquila. Porque sabemos que ese Dios que nos ayudó ayer, de ese Dios que hizo un milagro con nosotros, lo puede hacer también el día de hoy. Ahora, me parece importante acá resaltar lo que hizo el pueblo de Israel. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Murmuró. Y es que qué buenos somos nosotros para murmurar, y sabemos qué es murmurar. El diccionario define murmurar como hablar entre los dientes, hablar a escondidas de otra persona. Pero no nos vayamos tan allá. Murmurar es cuando nosotros compartimos conversaciones de situaciones negativas acerca de otra persona. Cuando nos prestamos para hablar de nuestro amigo, de nuestro vecino, de nuestro hermano, de nuestro familiar. Las redes sociales hoy son un espacio propicio para la murmuración. ¿O cuántos de acá no han utilizado su red social para mandar una indirecta con una imagen, para publicar un contenido con un mensaje hacia otra persona, aunque no sea tan directo? Lo utilizamos y somos muy buenos para murmurar. Por eso quiero hacerles un test de la murmuración. Quiero que se respondan ahí, no me van a decir nada a mí, pero respóndase usted con sí o con no, por favor, a estas preguntas que le voy a hacer. ¿Usted en algún momento ha dicho algo contra alguien sin que esa persona esté presente? Respóndase ahí. Segunda pregunta. ¿Usted ha publicado alguna imagen en cualquier red social intentando hacer sentir mal a alguien, aunque de manera indirecta? ¿Usted ha recibido comentarios de alguna persona y no ha hecho algo para evitarlos, sino que al contrario participa de ellos y los aumenta? Y última pregunta. ¿Usted ha participado en conversaciones familiares o con amigos en las que el tema han sido otras personas y sus situaciones negativas? Familia, si alguno de ustedes respondió sí, por lo menos a una de estas preguntas, les tengo una noticia. Usted ha murmurado. Y tristemente yo también lo he hecho, porque eso hace parte de nuestra naturaleza. Y es que la murmuración es una realidad en la iglesia. Pero ¿qué daño le hace la murmuración a nuestra iglesia? Y murmuramos, nos quejamos, hablamos, cuando nos olvidamos de todo lo bueno que Dios ha hecho por nosotros. Pero pese a ello, Dios sigue ahí. A pesar de nuestra mala memoria y como letra B, a pesar de lo poco que clamamos a Él. ¿Qué hizo Moisés cuando el pueblo se quejó y murmuró? Versículo 25. Entonces Moisés clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol. Él lo echó a las aguas y las aguas se volvieron dulces. Y Dios les dio allí un estatuto y una ordenanza y allí los puso a prueba. ¿Quiénes eran los que tenían sed en este momento? Todo el pueblo, ¿cierto? Pero el pueblo fue, se arrodilló, clamó a Dios. No, el pueblo empezó a quejarse. El que hizo esto fue Moisés. Y partiendo de esto, iglesia, créanme que nosotros no estamos tan distantes de lo que hizo el pueblo de Israel. Cuando vienen las situaciones difíciles, lo primero que hacemos es tratar de culpar a alguien, de tratar de echar culpas, de quejarnos, de decir, ¿por qué me pasa esto a mí?
Y no vamos a la fuente, no vamos a Dios, no vamos a buscar a Dios. Y de esa manera menospreciamos su poder. Decimos, Dios, tú me ayudaste en esta situación difícil, pero hoy no creo que lo puedas hacer, por eso me quejo, por eso murmuro, por eso reniego. Y menospreciamos el poder de Dios en nuestras vidas. Familia, ustedes y yo tenemos en la mano una herramienta poderosa para poder conocer la voluntad de Dios y estar tranquilos en los momentos de dificultad, la oración. La oración nos permite alinearnos a la voluntad de Dios. Miremos lo que dice Jeremías, capítulo 33, versículo 3. Clama a mí, y yo te responderé, y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Clama a mí. Eso es lo que Dios quiere de ustedes y de mi iglesia. Pero muchas veces pensamos que la oración es el medio para torcer la mano de Dios. Entonces yo oro para que Dios haga lo que yo quiero que haga. Y no es así. La oración es el medio para que usted y yo podamos estar tranquilos en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Durante estos domingos hemos hablado de todo lo que el Señor puede hacer en este 2024. Decíamos que el Señor nos guiará. Pero también sabíamos y decíamos que el Señor pondrá caminos que no siempre serán fáciles, habrán caminos difíciles. Hablábamos de que Dios peleará por nosotros, pero decíamos que Dios es quien nos pone en las batallas. Entonces, Dios nos pone en esas situaciones para que clamemos y lo busquemos. Qué triste, iglesia, que en las mejores oraciones de nuestra vida salen en los momentos más difíciles, ¿cierto? Ahí sí clamamos, ahí sí tenemos todas las herramientas para orar a Dios, pero cuando estamos bien, no lo hacemos. Y es por eso que Dios permite muchas de las situaciones en nuestra vida, para que clamemos y lo busquemos a Él. Pero por si fuera poco, además de lo poco que clamamos a Él, además de la mala memoria que tenemos, letra C, Dios está con nosotros en medio de la dificultad, a pesar de lo poco obedientes que somos. Y los versículos 26 y 27 del texto que estamos leyendo terminan así. Y Dios les dijo, si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto ante sus ojos y escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo el Señor soy tu sanador. Entonces llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras y acamparon allí junto a las aguas. Iglesia, lo único que nos tiene a ustedes y a mí con vida es la gracia de Dios. De no ser por ello, no sé dónde estaríamos, porque es que al igual que el pueblo de Israel, para nosotros es tan fácil desobedecer nuestros pensamientos, nuestros actos. Aún la Biblia dice que saber hacer lo bueno y no hacerlo es contado por pecado. ¿Y cuántas veces al día pecamos por omisión? Pero Dios, ese Dios poderoso, está ahí con ustedes y conmigo, a pesar de que no lo merecemos. Porque si hablamos de merecer, ninguno de nosotros merece que Dios nos sustente, nos apoye, nos guíe, pelee por nosotros. Porque nos es tan fácil quejarnos, nos es tan fácil desobedecer a Dios, nos es tan fácil olvidarnos de las maravillas que Él ha hecho en nuestra vida. Pero a pesar de ello, a pesar de ustedes y a pesar de mí, punto 2, Dios responde con poder y autoridad. Por favor, complete ahí con la palabra autoridad. La semana pasada veíamos que Dios pelea por nosotros y estoy seguro que cada uno de ustedes tiene presente por lo menos una situación en su vida en la que Dios ha hecho algo maravilloso. Mi testimonio puede tal vez ser un ejemplo de ello para su vida. Y en muchos casos suceden milagros, estamos en una situación difícil y revienta este negocio, nos pagan este dinero y atribuimos esa situación a las circunstancias, a qué preciso sucedió. Esa situación beneficiosa en su vida no es nada más que la mano de Dios poderosa sustentando lo que usted y yo necesitamos. Pese a que nosotros no buscamos de Dios, pese a que lo que hacemos es renegar y quejarnos de la situación por la que pasamos. Pese a ello, Dios nos ayuda, Dios nos acompaña, porque letra A, nuestros reclamos no son ocultos a Dios. Volvemos al texto que leíamos inicialmente, en los versículos 2 y 3 del capítulo 16 de Éxodo. Y toda la congregación de los israelitas murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Los israelitas les decían, ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos.
pues nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda la multitud. En el capítulo 15 veíamos cómo Dios proveyó el agua dulce y llevó a los israelitas a un lugar que se llamaba Elim, que la Biblia lo describe algo así como un oasis en medio del desierto, fuentes de agua, palmeras. Muy seguramente en este lugar los israelitas tenían todo el sustento que necesitaban, se habían acostumbrado a ello y se olvidaron que dependían de Dios. ¿Y qué tuvo que hacer Dios? Moverlos, sacarlos de Elim y llevarlos al desierto. Iglesia, si usted y yo nos olvidamos que nuestro sustento viene de Dios, que nuestro sustento no viene de lo que usted hace, no viene de lo que usted tiene, Dios lo puede mover de Elim y llevarlo al desierto, con el único objetivo de que usted recuerde que depende de Dios. Y tristemente, ¿cuál fue la primera respuesta del pueblo? Nuevamente, quejar, murmurar contra Dios, cuando ni siquiera la situación posiblemente estaba tan grave. El texto no nos permite ver cuánto tiempo pasó desde que salieron de Elim hasta que ellos empezaron a murmurar, pero muy seguramente no fue mucho tiempo. Muy seguramente nadie había muerto por hambruna en el pueblo de Israel, muy seguramente ni siquiera habían desnutridos en el pueblo, pero ellos empezaron a quejarse. Y es que qué fácil es para nosotros ver el vaso medio vacío, ver tribulación, ver problemas donde realmente no los hay. Pero a pesar de ello, Dios responde a su pueblo con poder y autoridad. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios para los reclamos de su pueblo? Veamos el versículo 8 de este mismo capítulo. Y Moisés dijo: esto sucederá cuando el Señor les dé carne para comer por la tarde y pan hasta saciarse por la mañana, porque el Señor ha oído sus murmuraciones contra él. Pues, ¿qué somos nosotros? Sus murmuraciones no son contra nosotros, sino contra el Señor, dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón: dile a toda la congregación de los israelitas, acérquense a la presencia del Señor, porque él ha oído sus murmuraciones. Increíble, iglesia, a mí me parece increíble ver cómo Dios escuchó las murmuraciones de su pueblo y respondió. Y no respondió como ellos merecían, no respondió con juicio, con castigo, que era lo que merecían. Estaban siendo desagradecidos. No sé cuántos de acá sean padres, pero muy seguramente a ustedes como padres les duele cuando ustedes dan todo a sus hijos y aún así ellos quieren más y más y más y no agradecen eso que ustedes le están dando. Yo no soy padre, pero soy hijo y muchas veces cometí ese error. Y lo peor de todo era lo que murmuraba el pueblo de Israel. El pueblo de Israel decía que esa vida de dolor, que esa vida de esclavitud, de sufrimiento, era como si hubiera sido el paraíso. Y es que muchas veces nos pasa eso a nosotros. Nosotros tergiversamos nuestro pasado para respaldar nuestra murmuración. Nosotros decimos: no, es que cuando yo no venía a la iglesia yo tenía los bolsillos llenos de plata. Que cuando no venía a la iglesia ahí sí me sobraba la comida en la alacena. Y hacemos parecer que ese pasado era algo maravilloso. Quisiéramos estar en Egipto, quisiéramos estar en el mundo, quisiéramos estar en el pecado, menospreciando la obra salvadora de Jesucristo en nuestras vidas, dándole un menor valor a lo que Dios nos permite vivir hoy y al futuro que Él tiene planeado para nosotros. Familia, Dios nos oye, Dios sabe lo que usted y yo necesitamos. El tema es que muchas veces ni siquiera hablamos con Él, nos dedicamos a quejarnos, a renegar, a murmurar. Pero aún así Él responde con poder y autoridad. Y es por eso, punto B, por favor, que nuestra confianza debe estar puesta en Dios. Damos continuidad a la lectura de Éxodo 16 en los versículos 4 y 5. ¿Cuál fue la respuesta? Entonces el Señor dijo a Moisés: yo haré llover pan del cielo para ustedes, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley. Y en el sexto día, indicaciones claras, cuando preparen lo que traigan, la porción será el doble de lo que recogen diariamente. Y los versículos 11 y 12 complementan de la siguiente manera. Y el Señor habló a Moisés y dijo: he oído las murmuraciones de los israelitas, háblales y diles: al caer la tarde comerán carne y por la mañana se saciarán de pan, sabrán que yo soy el Señor, su Dios. Dios responde a nuestras necesidades, iglesia. Cuando mi padre falleció, realmente yo estaba muy preocupado porque sentía la responsabilidad de mi casa, de mi madre, sobre mis hombros. Pero justamente mi madre fue clave en este proceso. No olvidaré una conversación que tuve con ella en la que me decía que tranquilo, que Dios era nuestro proveedor.
Y no me lo decía como frase de cajón, me lo decía con una confianza y una tranquilidad que estoy seguro es la que Dios quiere de usted y de mí para este año 2024. Que si vienen pruebas a la economía, su confianza debe estar puesta en Dios. Que si el trabajo se acaba, su confianza debe estar puesta en Dios. Que si hay una recesión económica en el país, nuestra fe y esperanza debe estar puesta en Dios. Porque la respuesta de Dios para su necesidad puede ser la que usted menos espera. Yo por mi parte nunca he visto llover pan del cielo, pero Dios, que es creativo, suplió la necesidad de su pueblo de esta manera. Y con ustedes puede dar una respuesta de la manera que menos ustedes esperan o se imaginan, porque ese es nuestro Dios. Pero iglesia, acá quiero dar claridad y ser enfático en algo. Si bien es cierto, nuestra confianza debe estar puesta en Dios, usted y yo debemos ser diligentes en todo lo que hagamos. Quiero que volvamos a leer el versículo 4, por favor. Entonces el Señor dijo a Moisés, yo haré llover pan del cielo para ustedes. El pueblo saldrá y ¿qué tendrá que hacer? Recogerá. El pueblo tenía que recoger el pan. Dios no dijo, voy a proveerlo y se los voy a poner en la boca. No, yo proveo el pan, pero ustedes tendrán que salir a recogerlo. Iglesia, confianza en Dios no es decir Dios proveerá, pero quedarme en mi casa echándome vientico mientras mis hijos pasan hambre, mientras no tengo cómo pagar el arriendo, mientras faltan cosas en mi hogar. Confianza en Dios también es ser un buen cristiano, ser una persona íntegra y responsable. Si usted tiene un trabajo, no llegue tarde a su trabajo, sea puntual. Si usted tiene una empresa, sea un buen empleador, sea una buena persona para con sus empleados. Que nadie tenga nada que decir de ustedes en ese lugar. Sean honestos, sean responsables. Eso también se llama confianza en Dios. Y saber que si hacemos las cosas de la mejor manera y logramos algo para nuestro sustento económico, no es por nosotros, sino es porque Dios así lo quiso. Porque Dios es nuestro sustentador. Veamos la letra C. Nuestro sustentador es Dios. Todo lo que usted y yo tenemos es porque Dios nos lo ha dado. Los versículos 13 y 15 del texto que estamos leyendo terminan la historia de la siguiente manera, el milagro que hizo Dios. Por la tarde subieron las codornices y cubrieron el campamento, y por la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento, justo como Dios lo había dicho. Versículo 14, cuando la capa de rocío se evaporó, había sobre la superficie del desierto una cosa delgada, como copos, menuda, como la escarcha sobre la tierra. Al verla, los israelitas se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían lo que era. ¿Es el pan que el Señor les da para comer? Les dijo Moisés. Qué increíble, iglesia. Aún después de todo lo que el pueblo murmuró, de todo lo que el pueblo se quejó, Dios respondió. El pueblo pidió carne, Dios les dio carne. El pueblo pidió pan, Dios les dio pan. Fácilmente Dios pudo haber hecho caer fuego del cielo y castigar a su pueblo porque eso era lo que merecían. Pero Dios mostró su misericordia y su bondad para su pueblo y la muestra a diario para con ustedes y para conmigo. Y quiero hablar un poco de la magnitud de este milagro. En primer lugar, Dios hizo que miles y miles de codornices volaran y decidieran descansar justo en el campamento de los israelitas. Este es un milagro sin precedentes porque recordemos que no se trataba de 2 o 3 familias, se trataban de 2 millones de personas aproximadamente. Resulta que las codornices tienen una característica y es que cuando ellas vuelan grandes distancias, se paran a descansar y no pueden volver a elevar vuelo. Prácticamente Dios les puso el alimento en bandejita de plata, ¿cierto? Y en segundo lugar, resulta que para la cultura egipcia los pájaros eran un manjar, era algo exótico, era lo mejor que ellos podían comer. ¿Se acuerdan que los israelitas decían que allá en Egipto comíamos ollas de carne? Muy seguramente esas ollas de carne eran las sobras de lo que los israelitas dejaban luego de comer. Acá Dios les estaba dando el manjar completo para que ellos lo disfrutaran. Y en segundo lugar, Dios proveyó una cosa delgada, lo llama la Biblia, que los israelitas no conocían. Imagínense la situación, usted despertar y ya no ver arena en el desierto, sino ver algo que usted no conoce, ver un alimento. El salmista lo llama alimento de nobles, alimento de reyes. Es decir, no era cualquier alimento, era el alimento. Y Dios se lo proveyó a su pueblo. Pero el pueblo ni siquiera reconoció eso como la provisión de Dios. Moisés tuvo que decirles, este es el pan que el Señor les da para comer. Y es que muchas veces a ustedes y a mí nos pasa eso.
Decimos, no, es que Preciso no tenía para el mercado y Preciso vinieron y me pagaron una plata que me debían. No, es que este mes no tenía para el semestre de mi hijo y Preciso me reventó un negocio. Ese Preciso, esas circunstancias, esas situaciones, es Dios con su mano poderosa en su vida. No le quite atributos a los milagros que Dios hace por ustedes, porque Dios es milagroso. Amén. Además de esto, la recolección de Dios, las indicaciones de Dios frente a la recolección del pan eran claras. Cada día tenían que recoger la porción que se iban a comer. No podían dejar para el siguiente día porque se dañaba, a excepción del sexto día para guardar el día de reposo. Los que hicieron esto el primer día efectivamente se dieron de cuenta que para el otro día lo que dejaban no se conservaba, sino que se dañaba. Cuando Dios nos pone en necesidad, Dios no quiere solamente suplir su necesidad en la mía. Dios quiere enseñarnos lecciones eternas. Dios le quería enseñar al pueblo que día a día tenían que depender de Él. Muy seguramente, si Dios hubiera decidido que el maná se conservara durante días, durante semanas, al pasar de meses los israelitas se habrían olvidado quién les daba ese maná y hubieran empezado nuevamente a dudar de Dios. Por eso, familia, día tras día su sustento y mi sustento depende de Dios. Si no lo reconocemos, si no reconocemos que lo que usted tiene, que lo que usted se gana, que lo que llega a usted, no es porque usted es un muy buen trabajador, no es porque usted es un muy buen empresario, sino es porque Dios lo está bendiciendo, no vamos a poder disfrutar de las bendiciones de Dios para nuestra vida. Tengamos claro que a pesar de que pasemos por situaciones difíciles, Dios es capaz de responder con poder y con autoridad. Y ese poder y autoridad de Dios no comprende las barreras del tiempo y el espacio. Veamos por cuánto tiempo Dios proveyó a su pueblo. Versículo 35 del capítulo 16 de Éxodo. Los israelitas comieron el maná ¿por cuánto tiempo? 40 años. Hasta que llegaron a tierra habitada. Comieron el maná hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. ¿Cuánto tiempo Dios día tras día les proveyó el alimento a los israelitas? 40 años. No sé cuántos de acá seamos menores de 40 años, pero Dios le proveyó a este pueblo el pan por más tiempo del que usted y yo hemos vivido. Ese es Dios, es un Dios milagroso, un Dios maravilloso. Si ustedes son de los que se preguntan, hoy gracias a Dios tuve para comer, para alimentarme, pero no sé qué será de mi mañana, tengo para el arriendo de este mes, pero no sé qué será el próximo, tengo para pagar este semestre, pero no sé cómo será el siguiente semestre. Yo les digo hoy con toda seguridad, el Dios que les proveyó hoy, les proveerá mañana, esta semana, el próximo año. Amén, iglesia. Recordemos la frase central de nuestra enseñanza. Dios tiene todo el poder para proveernos en este 2024. Todo el poder. Pero debemos confiar en Él. Porque a pesar de que el problema se vea oscuro, a pesar de que estemos en un desierto por 40 años, Dios es quien nos va a proveer lo que usted y yo necesitamos. Muy bien, familia, quiero que recordemos el primer punto. El punto 1 que nos decía ahí en su bosquejo, Dios no nos abandona en medio de la necesidad. Y el punto 2, Dios responde con poder y autoridad. Eso es lo que hace Dios con usted y conmigo. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Poder ser fieles a Dios en la abundancia o en la escasez. Por eso, punto 3, por favor, Dios permite la escasez para probar nuestra fidelidad. Y coloque ahí, por favor, la palabra fidelidad. ¿Cómo así que Dios permite la escasez? ¿Acaso Dios quiere que usted y yo seamos pobres? No, iglesia, no somos partidarios de eso. Qué bueno, qué necesario es tener para suplir las necesidades de nuestro hogar. El problema es cuando usted y yo dependemos más de mi trabajo, más de mis actitudes, más de mis aptitudes, más de mi empresa que de Dios. Es ahí cuando Dios permite que lleguemos al desierto para que aprendamos a depender de Él. Por eso es que el punto A nos dice, toda situación es una buena oportunidad para demostrar nuestra fidelidad a Dios. Y quiero que ahí con su lapicito subraye toda situación, porque tiene que ser clave esto en nuestras vidas. Vamos a continuar al siguiente capítulo de Éxodo, Éxodo 17. Los versículos 1 al 3 nos cuentan lo siguiente. Toda la congregación de los israelitas marchó por jornadas desde el desierto de Sin
conforme al mandamiento del Señor. Es decir, Dios nuevamente los movió. Estaban en el desierto y los volvió a mover. Acamparon en este caso en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiera. Entonces el pueblo discutió con Moisés y le dijeron, danos agua para beber. ¿Por qué discuten conmigo?, les dijo Moisés. ¿Por qué tientan al Señor? Pero el pueblo tuvo sed allí y murmuró el pueblo contra Israel y dijo, ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos desde a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Dios seguía poniendo a prueba la fidelidad del pueblo. Muy seguramente el pueblo ya se había acostumbrado a que todos los días sagradamente se levantaban y recogían su maná y se estaban olvidando de quién dependían para su provisión. Así que Dios decide moverlos nuevamente. Al moverlos, la situación o la necesidad en este caso era de sed. Y claro, una necesidad sentida. Si no hay agua, no hay vida. Pero el pueblo olvidó que Dios los había librado de Egipto, les había permitido atravesar el mar, les había dado agua dulce de manera milagrosa con un árbol. Se habían olvidado que esa mañana recogieron maná y empezaron nuevamente a renegar y a murmurar contra Dios. Hermano, hermana, usted que de pronto nos visita hoy por primera vez, ¿cuál es su respuesta frente a la necesidad económica? ¿Usted se queja de Dios? ¿Reniega de Dios? ¿Reniega del gobierno? ¿Reniega del pastor, de su familia, de su trabajo, lo que hace? ¿O por el contrario, se acerca a Dios, le sirve con más fervor, clama a Él? Eso es lo que Dios quiere de usted y de mí. Les quiero contar algo. Luego de que mi padre falleció, mi madre y yo propusimos en nuestro corazón ser fieles en nuestras ofrendas, en nuestros aportes a la obra de Dios. Y nos propusimos un porcentaje y dijimos, de todo lo que nos ingrese, sea poco o sea mucho, vamos a dar este porcentaje para la obra de Dios. Y no lo hacíamos para que Dios nos bendijera, lo hacíamos porque Dios de manera milagrosa nos estaba bendiciendo. Dios estaba siendo el esposo de mi madre, Dios estaba siendo mi padre, Dios estaba siendo nuestro proveedor. Y en agradecimiento propusimos en nuestro corazón dar para su obra. Quienes nos conocen como iglesia saben que acá no predicamos un evangelio de la prosperidad. Nunca les vamos a decir traigan acá su ofrenda, traigan las llaves de su carro, traiga esto para que Dios lo bendiga. No, nunca lo vamos a hacer. Pero sí enseñamos de la importancia de tener un hábito espiritual de dar para la obra de Dios. Enseñamos que el dar, que el ofrendar, que el diezmar es una manera de adorar a Dios y es que es una indicación de Dios para su pueblo, para nosotros. Si quieren saber un poco más de esto, ustedes en redes sociales pueden encontrar prédicas completas de nuestra iglesia que hablan del tema. Pero quiero invitarlos a que vean lo que dice Deuteronomio 14, versículo 22. Dios le da una nueva orden a su pueblo. Les dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere a tu tiempo cada año. Y me quiero quedar con la primera palabra, indefectiblemente. ¿Qué quiere decir esto? Sin falla, sin defecto, sin falta, de todo lo que tú tengas, da un aporte para la obra de Dios. ¿Cuánto? Lo que Dios ponga en tu corazón. Hay unas indicaciones bíblicas para hacerlo, sí, pero que tú con Dios puedas llegar a un acuerdo de decir, Dios, de todo lo que tú me des, sea poco, sea mucho, voy a dar para tu obra. Yo decidí hacer esto con mi madre cuando estaba en casa, cuando estaba soltero. Me casé y con mi esposa seguimos con ese hábito. Espero que cuando yo tenga hijos les pueda enseñar a dar para la obra de Dios, porque he aprendido, he entendido que Dios es fiel a la fidelidad de su pueblo. Amén. Iglesia, muchas veces nosotros decimos, no, es que ahorita me gano muy poquito, cuando me gane más, doy. No, es que cuando este negocio me reviente voy a dar, es que cuando logre hacer esto, ahí sí voy a dar. Yo les digo, si no somos fieles en lo poco, cuando tengamos mucho, tampoco lo vamos a hacer. Si usted tiene hijos, hijas, enséñeles desde pequeños a dar para la obra de Dios. Si usted le da un dinero para los refrigerios de la semana, enséñele que saque un porcentaje y lo dé en la ofrenda. ¿Que son monedas? Sí, son monedas, pero es que usted está formando a su hijo para que cuando él crezca, para que cuando él trabaje, él tenga el hábito de dar para la obra de Dios. Y enseñarles que no lo hacemos para que Dios nos bendiga, lo hacemos porque Dios ya nos bendijo. Estamos iniciando año, estamos iniciando un 2024 en el que qué bueno podamos organizarnos en el proceso de nuestros aportes y ofrendas, si no lo hemos hecho. Hablen con Dios, pídanle a Dios sabiduría de cómo hacerlo.
Pídanle a Dios que les permita tener un corazón alegre en el momento de dar, recordando que esa es una muy excelente manera de adorar a Dios. Y que lo podamos hacer en toda situación, estemos muy bien o estemos con dificultades. Porque, punto B, toda situación es aprovechada por el Señor para expresar su poder. Y subraye nuevamente ahí, toda situación. Miremos qué hizo Moisés con la nueva queja del pueblo, versículos 4 al 6 del capítulo 17. Y clamó Moisés al Señor y dijo: ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrearán. Entonces el Señor dijo a Moisés: pasa delante del pueblo, toma contigo algunos de los ancianos de Israel y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el Nilo. Yo estaré allí delante de ti sobre la peña en Horeb. Golpearás la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel. Iglesia, en este caso Israel fue un poco más allá. Moisés dice: por poco y me apedrean. El pueblo estaba mucho más molesto. Una pregunta: cuando usted está pasando por una situación de dificultad, cuando las cosas no salen como usted espera, cuando no le sale el negocio, cuando preciso sucede alguna situación a nivel económico, ¿usted es de los que se queja? ¿De los que llega a su hogar a gritar a su esposo, a su esposa, a sus hijos? ¿De los que bota cosas? ¿O de los que, por el contrario, como Moisés, va y descansa en Dios? Va y deja sus cargas en Él, confiando en el que Él tiene el control. Porque es importante tenerlo claro, iglesia, toda situación es aprovechada por Dios para manifestar su gloria y su poder. Y de ahí la importancia de la oración. La oración le permite a usted y a mí descansar en Dios. No podemos descansar en Dios si no vamos a Él en el momento de la dificultad. Pero claro está, iglesia, que no esperemos que las cosas terminen bien cuando estamos en esa situación difícil a causa de nuestro pecado. Cuando nos echaron del trabajo porque es que fuimos impuntuales o irresponsables. Cuando la empresa la cerraron porque es que no hacía las cosas como debía hacer. Eso no es una prueba de Dios, eso es consecuencia de su pecado y no culpemos a Dios por ello. Pero iglesia, si ustedes y yo vivimos de manera íntegra, andamos conforme a la voluntad de Dios, les aseguro que, punto C, y con esto termino, toda situación es permitida por Dios para su gloria. Toda situación por la que usted pase es para la gloria de Dios. Amén. El versículo 7 termina esta historia diciendo lo siguiente: y puso a aquel lugar el nombre de Masá y Meribá. ¿Por qué? Por la contienda de los israelitas y porque tentaron al Señor diciendo: ¿está el Señor entre nosotros o no? Dios permitió una nueva situación de necesidad en su pueblo. ¿Para qué? Para que su pueblo no dudara que Él estaba con ellos. Y en este caso el milagro que hizo Dios fue que de una roca brotara agua. Y muchas veces nos imaginamos, bueno, sale una gotica de agua. No, yo me imagino que tuvo que haber sido un caudal de agua, porque recordemos que era para suplir la necesidad de 2 millones de personas. Pero tristemente el pueblo estuvo en dificultades, estuvo en problemas y dudó si ese mismo Dios que los había sacado de Egipto, que ya había hecho tantos milagros, estaba con ellos. Pero hoy, iglesia, si hay dudas en ti, si hay dudas en tu corazón de que Dios está contigo y estará contigo, te puedo decir que en toda situación por la que pases este 2024, Dios estará contigo. ¿Que es dura? Sí, es durísima. ¿Que tendré que llorar? Sí, tendré que llorar. ¿Que va a ser difícil atravesarla? Sí, va a ser difícil. Pero Dios está contigo y se va a glorificar a través de ella. Veamos lo que dice Colosenses 2, versículo 9. Quiero que lo escuchen, por favor. Porque en Él, hablando de Cristo, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Familia, Dios nos ha provisto el mejor regalo de todos a través de Jesús, el regalo de la salvación. Cristo es nuestro proveedor, nuestro Señor, y debemos adorarlo como tal, como nuestro proveedor. Tal vez alguno de ustedes hoy esté acá sin saber cómo será su vida laboral este año, sin saber cómo pagar el semestre o la pensión de sus hijos, sin tener para el arriendo del próximo mes. Pero yo les voy a decir el día de hoy que Cristo, el mismo Cristo, que murió en la cruz, que derramó toda su sangre para salvarlos, ese Cristo es capaz de proveer todas y cada una de sus necesidades. Y si Él decide hacerlo, le adoraremos. Y si no decide hacerlo aún porque quiere que sigamos en el desierto, también le adoraremos.
porque Él es Dios. Iglesia, yo quiero invitarles a que nos pongamos de pie, por favor. Quiero que tome a su familia de la mano, un abrazo si la tiene ahí, si no, pues no hay ningún problema. Y quiero que ponga delante de Dios en oración toda su necesidad. Ponga delante de Dios lo que falta y lo que usted necesita. Y pídale a Dios que le ayude a confiar en Él, que le ayude a ser fiel a Él con sus diezmos, con sus ofrendas, con sus aportes, pese a cualquier situación. Y si tal vez alguien acá dice, no, gracias a Dios este año pinta muy bien para mí, tengo un trabajo estable, tengo mi empresa, tengo tal cosa, amén, bendición. Pero recordemos que hoy tenemos, mañana no sabemos. Y tengamos la confianza de que si Dios decide llevarnos al desierto, vamos a estar bien porque Él va con nosotros. Iglesia, este es un buen hábito para establecer, este es un buen momento para establecer un hábito de dar para la obra. Hable con Dios, pídale que le ayude a definir el cuánto, pero que usted pueda ser constantes en sus aportes a la obra de Dios. Y no hacerlo por necesidad, no hacerlo porque yo quiero esto de Dios, sino hacerlo como agradecimiento por todo lo que Él ya le ha dado. Y oremos. Amado Dios, muchas gracias. Infinitas gracias te damos por todo lo que tú nos has dado. Gracias porque en todos los años nos has provisto cada una de nuestras necesidades. Y si hemos pasado por desiertos, por pruebas, tú has estado ahí con nosotros, ayudándonos. No nos has dejado solos. Hoy creemos que tú eres capaz de proveer todo lo que necesitemos en este año 2024. Pero también te queremos pedir que nos ayudes a confiar más en ti, que nos ayudes a ser fieles a ti cada día y que nos permitas reconocer que todo lo que tenemos, que todo lo que logramos, que todo lo que alcanzamos no es porque lo merezcamos, no es por lo bueno que somos, sino es únicamente por tu gracia y misericordia para nuestras vidas. En tus manos, Dios, ponemos nuestros proyectos de este 2024. Ponemos nuestra economía, nuestra alimentación, nuestra provisión, creyendo en que tú tienes el control, creyendo en que tú eres nuestro sustentador y que tú suplirás todo lo que nos falta, que tú estarás ahí en cada momento y en cada situación. Te pedimos, ayúdanos a confiar y a descansar en ti y a creer fielmente en que tú tienes el control. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, iglesia. Que Dios los bendiga.